Bueno, pues me llena de orgullo y satisfacción presentar a estas mujeres. Yo estoy aquí en gran parte gracias a ellas, las admiro profundamente porque, bueno, el hito que se consiguió con las firmas de la ILP en plena pandemia, en una zona tan acostumbrada a ecocidios uno detrás de otro, tan normalizados, creo que fue totalmente histórico. Y bueno, esta charla también es muy bonita porque conecta nuestros sentimientos con los espacios naturales, que creo que es algo también que ha sido clave en el movimiento del Mar Menor y que ha conseguido que gente que nunca se había planteado ser activista pues haya llegado a los límites casi de la extenuación con tal de intentar salvarlo. Pero bueno, como seguro que nos van a contar, se ha conseguido mucho, sobre todo a nivel de concienciación, de romper barreras legales, pero queda muchísimo por hacer. Y además que nunca tenemos que olvidarnos de lo que significa para la gente que lo hemos vivido, que hemos crecido allí, y para eso pues está estupendamente este libro de relatos, que es una de las iniciativas que han llevado para adelante. Y nada, pues un placer tenerlas aquí. Muchas gracias por venir en esta fecha, además que a todo el mundo también tiene el doble de mérito que estéis, porque estamos todavía con el jet lag de las vacaciones. Y nada, pues sin más dilación les doy paso. Pues sí, si me permite, Isabel, las presento. Sí. Para la gente que no conozcáis al personal, María del Mar García Martínez, que fue la ideóloga, Teresa Conesa, que es precisamente, tenemos el lujo de tener a una promotora de la iniciativa legislativa popular, que sabéis que solamente había 7 promotores, entre ellos Teresa Vicente, que fue la que elaboró la ley, pero Teresa Conesa, junto con otras personas, acompañaron a Teresa Vicente hasta Madrid. Y Maite Monpó, que todos conocéis, de aquí de Albacete, de Protectores de la Tierra, que lleva la campaña de Stop Ecocidios, que desde el principio nos estuvo apoyando desde antes. Ya habíamos contactado con ella y siempre ha estado apoyando los derechos de la naturaleza, porque creemos que tienen, está súper unido lo que es los derechos de la naturaleza, la personalidad jurídica, con acabar con los ecocidios, para que se considere el ecocidio al mismo nivel con el Tribunal Superior Internacional de Justicia, igual al mismo nivel que un genocidio, que los crímenes de guerra, porque un ecocidio conlleva todo eso y más, porque incluye a la naturaleza de la cual la humanidad forma parte, por lo tanto, muy importante. Me presento, yo soy Julia Albaladejo, empezamos con el movimiento de banderas negras y ya para ser un poco más formales decidimos hacer una asociación sin ánimo de lucro que se llama, tiene un nombre precioso, lo tengo que explicar, se llama Alianza Mar Menor. Con esas iniciales se ha hecho una palabra maravillosa. A de alianza, mar de mar y me de menor. Es decir, Alianza Mar Menor a amarme, porque nos pide eso la naturaleza, nos pide eso el Mar Menor, ¿vale? Bueno, pues ya una vez presentadas, yo creo que lo que corresponde es que María del Mar, que es con la que más contacto ha tenido aquí con la gente de Albacete, nos cuente cómo sucedió esta iniciativa, que fue muy bonita, la verdad. ¿No ponemos primero el vídeo? Ah, sí. Primero ponemos el vídeo. Y luego encendemos las luces, que esto está demasiado relajante. Llovía, era verano, yo descubría el amor. Entre dos horizontes dormía el mar menor. Guardo la
puesta de sol de la perdiguera, sobre tus playas y arenas yo aprendí a caminar. Hoy vengo a quererte, a fundirme en tus aguas quietas y a beberme tu brisa en tu orilla, a despertar. En casa somos sol y sal, yo crecí mirando al mar. Somos sol y sal por ti, y aunque me quede sin voz, te entregaré mi corazón. Somos sol y sal hasta la raíz. Sé que estoy en deuda, que he roto milenios de pureza, que algunos días aún te cuesta respirar. Marineros y galeros, científicos y consejeros, el presente es nuestro, hay un futuro que salvar. Hoy vengo a ponerle letra a tu melodía, te regalo mis días hasta verte renacer. En calma somos sol y sal, yo crecí mirando al mar. Somos sol y sal por ti, y aunque me quede sin voz, te entregaré mi corazón. Es curioso, fijaros el tiempo que llevamos escuchando esta canción. Tuvimos el privilegio de escucharla en directo en un ataque allí en el balneario de la Encarnación en Los Alcázares, y desde ese momento yo creo, siempre que la escuchamos juntas Teresa y yo, se nos llenan los ojos de lágrimas, no lo podemos evitar, la sentimos como algo, como si nos la hubieran escrito por todo. Por lo menos tatarearla no podemos dejar de ello, es que es pasión. Sí. Todo esto nos mueve la pasión. Hasta dónde hemos llegado y donde llegaremos será nuestra fuerza, es la pasión por él. Por el Marmenor. Por él. Igual que vosotros, por movilizar en el momento que hicisteis posible, porque entre todos, esto si no hubiese sido por el esfuerzo de todos, no habría sido posible alcanzar esas 639.826 firmas válidas. No todo el mundo sabe que todas esas firmas iban corregidas, no faltaba una letra, llevaban su número de DNI, todo correcto. Y atrás se quedaron tantas firmas que le faltaba un pequeño detalle. Se quedó mucha gente que no pudo firmar porque era extranjera, muchos adolescentes que querían firmar y no podían porque eran menores de edad. Dícese que esas 639.826 firmas no es la constatación de la gente que quiso apoyar. Detrás de eso había muchísima más a tener en cuenta. ¿Por quién? Los que gobiernan, los que hacen las leyes, los que se permiten frenarlas, los que se permiten dar un paso adelante, y ahora estamos pues ahí esperando a que el último trámite final se dé para que llegue a su fin. Y es el primer ecosistema a nivel europeo, pero no va a ser el último. Se está haciendo con ríos. Quien nos dice que en Albacete no necesitaréis de esa ley. Hay una ley que es pionera con el Mar Menor, pero que es un recurso para cualquier ecosistema que esté en peligro poder hacer uso de ella y darle esos derechos para que puedan vivir. Bueno, vamos a hablar un poquito del libro porque nos emocionamos con el Mar Menor y se nos pasa el tiempo. Yo soy María del Mar, soy de aquí, de un pueblo de al lado, de Pozondo, y la verdad es que me enganchó este torrente de pasión por el Mar Menor a raíz de la recogida de firmas de la ILP. Teresa fue fedataria mía, Isabel y mucha gente de aquí estuvo recogiendo firmas conmigo, recogí muchas firmas en Ellín, ellas vinieron de Ellín, yo vine a Albacete a la feria y bueno, desde entonces pues estoy aquí luchando en la asociación Amarme con todas ellas.
El libro, pues diréis, una mujer de Pozondo, pues del Mar Menor, pues ya ves. Pero yo mi primer contacto con el Mar Menor fue un viaje de estos que hacíamos antes cuando éramos muy pequeños, te ibas de madrugada y te mareabas en el coche, llegabas vomitando, echando la pota, con la tortilla, el pisto y todo lo que hacíamos de merienda, y luego pues te volvías al atardecer, desde Pozondo hasta el Mar Menor. Ese fue mi primer contacto con el Mar Menor y fue con el Mar de Cristal. Y yo lo recuerdo, pues eso, un viaje muy loco, claro, lo recuerdo muy lejanamente, pero recuerdo el agua, que yo los pies, el agua cristalina, transparente, las almejas, los mejillones que por allí había. Y ese fue mi primer contacto con el Mar Menor. Y luego, pues, una casa que compró mi madre en Santiago de la Ribera, hace unos 30 años aproximadamente, yo supongo que influenciada por su madre, porque ella siempre decía, mi abuela, que el Mar Menor era muy curativo, era lo más curativo que teníamos por la zona. Y la gente iba a hacer allí sus novenas y sus barros y sus 7 días de agua. Y eso está reflejado en muchos textos del libro. Entonces, pues, ¿cómo se me ocurrió el libro? Pues el libro se me ocurrió a raíz de nos dieron un premio en Murcia un día con más asociaciones de la Unión de Consumidores, y después del premio pues estábamos todos muy contentos y nos fuimos a cenar allí todos juntos, y yo tenía enfrente a Pepita Ros. Pepita Ros es la que ha escrito el relato de la muñeca esa, que era la muñeca que lo regaló su abuela, su primera muñeca. Y estaba contando pues, cosas de su infancia en el Mar Menor, cómo lo recordaba ella. Y yo la tenía enfrente y me quedé pues embobada oyéndolo. Y de repente le digo a Julia, que la tenía al lado, digo, Julia, esto no se puede perder, esto hay que recopilarlo. Y de ahí nació el libro no lo hemos escrito nosotras, ni nosotros. El libro es una recopilación de gente que ama el Mar Menor, de muchas edades, aquí se describen varias épocas, y que nos ha regalado su historia. O sea que es un regalo tremendo, porque, como digo en la introducción, historias muy personales, muy familiares y muy queridas, nos las han dejado para que todo el mundo las lea, ¿vale? Entonces es un libro pues, muy bonito, muy lleno de amor por el Mar Menor, de recuerdos y de anécdotas muy curiosas. Es un libro muy fácil de leer, son relatos cortos, con ilustraciones que nos han mandado los mismos autores, o fotos, ilustraciones y fotos, y espero que os guste nada más. Luego no tiene desperdicio ni la introducción, ni el epílogo, que lo ha hecho el concejal del Ayuntamiento de los Alcázares. El epílogo lo hizo... el prólogo, la introducción la hice yo, lo único que he escrito del libro, y la introducción que la hizo el presidente de la Ecocultural, que también ha colaborado. Entonces, el libro pues lo hemos coordinado entre 4 personas. Yo que fui la que hice la idea, y luego Estefanía, Paqui y Josefina, que no están aquí, ¿vale? Por circunstancias no han podido venir, pero entre las 4 lo hemos coordinado. Nos ha costado un año, porque cada una estábamos en un sitio de muchas audio con el WhatsApp, y yo creo que ha quedado muy bonito, porque además está muy corregido, muy cuidado. Los textos que nos mandaban, pues algunos hemos tenido que modificar alguna cosa, siempre con permiso de los autores. Luego había gente que necesitaba más de 500 palabras, que es lo que pedíamos como máximo, para explicar su historia. Y bueno, pues esperamos que después de leer este libro mucha gente más nos regale también sus historias, y podamos hacer un segundo volumen con a lo mejor otro tipo de anécdotas, pero siempre con el Mar Menor como protagonista, ¿vale? Bueno, si os parece bien, como ha dicho María del Mar, efectivamente ella no tiene la base porque no estuvo en la infancia, podías haber hecho un relato de
de ese recuerdo. Día, sí. Lo tengo en la cabeza, pero todavía no tengo mucho material. Pero, pero Teresa y yo sí. Bueno, Teresa venía desde el pueblo de la Algaida, desde donde ella, de la Ribera de Molina, de donde vive, y iba hasta el Mar Menor. Pero yo tengo que hacerme la protagonista. Yo soy la única que nació a orillicas del Mar Menor. Entonces imaginaros lo que supone para una persona que el paisaje de su vida ha estado siempre ahí. He visto tantos amaneceres porque iba a coger el autobús para ir al colegio, lo cogía frente al Mar Menor, luego volvía y veía el atardecer. Salía de paseo con los amigos y el Mar Menor. O sea, el Mar Menor era, pues eso, el paisaje de mi vida, y de mi vida, de mi infancia, de mi juventud, y ahora por cuestiones trabajo en Mazarrón, pero todos los fines no perdono y vuelvo todos los fines. Todo el mundo me dice Mazarrón, pero si tú ya eres mazarronera, digo, yo soy del mundo, pero sobre todo del Mar Menor, y yo siempre vuelvo al Mar Menor. Entonces, como dice Marimar, la verdad es que se ha puesto muchísimo cariño. Esto es una pequeña joyita. Y lo más bonito que he escuchado yo en las presentaciones que se han hecho es que hay gente que ha venido a la presentación después de haber leído el libro. Y entonces nos han dicho una cosa maravillosa. Dice, es curioso, pero vosotros habéis contado historias del Mar Menor que nos hemos sentido identificados, a pesar de que no ha sido en el Mar Menor, que a lo mejor ha sido en Santa Pola, ha sido en Almería. ¿Por qué? Porque son historias comunes, efectivamente, porque todos, si la primera vez que fuimos a un mar a bañarnos, eso yo creo que a nadie se nos olvida. Claro. Yo lo que pasa es que como lo tengo tan vivido, mis padres me decían que yo aprendí a nadar antes que a andar. Entonces imaginaros, yo es que no recuerdo la primera vez porque siempre ha estado el mar ahí. Entonces que nos digan eso, que se sientan identificados con estos relatos y que los hagan sentirse niños nuevamente y se emocionen con estas historias. Eso es lo más maravilloso que nos han dicho hasta ahora. Entonces nos gustaría compartir esa emoción con vosotros y que la compartierais igualmente con mucha gente. Entonces este librito es un regalo maravilloso, porque todos tenemos recuerdos maravillosos de nuestra infancia, y nuestra infancia en la orilla de cualquier mar es maravillosa. Yo, si me permite, Teresa, ¿empezamos contigo o leemos ya un relato? O lees ya un relato y luego sigo yo. Yo voy a leer el trocito final del mío. Y ya me callo para siempre, porque a mí me dan cuerda y yo aquí hago un recital, pero vamos. Un viaje a Madrid en autobús. Normalmente un viaje a Madrid en autobús no paré en todo el viaje. Siempre normalmente leo el principio, pero esta tarde quiero leer el final, porque siempre lloro. Voy a tratar de no emocionarme, ¿vale? Mi relato se llama Amarme, como podéis imaginar. Tengo que parar en mi memoria para contar un momento irrepetible. Una mañana de fin de semana nos fuimos muy temprano la familia al completo a bañarnos, como siempre, frente al Hotel Neptuno. Estábamos solos con el mar, espejo tentador, que nos invitaba a meternos en sus transparentes aguas. Hicimos una competición nadando hasta la lejana boya, mi padre y yo. Siempre me dejaba ganar. Cuando llegaron mi madre y mi hermana, nos cogimos de la mano, haciendo el muerto. Mirando al cielo infinito, no puedo repetir. Mirando al cielo infinito, pedí que se parara el tiempo, y me pareció que el mar, con su líquido susurro, decía, amarme. Yo no sé vosotros cuando lo leáis, si lo ha leído de aquí alguien, porque yo en mi familia sí que lo tienen ya, no sé si lo habrán leído todavía, no se ha dado tiempo, pero es
Es curioso porque nosotras lo hemos leído para corregirlo miles de veces y había momentos en que teníamos que cambiar de lectora, porque llegaba un momento en que te emocionabas tanto que no podías seguir leyendo y decías, sigue tú, Estefanía, ya no puedo. O sea, es que son relatos de verdad como muy arraigados en nuestro subconsciente, en nuestro niño interior, y que yo creo que eso se transmite de generación en generación, ese recuerdo innato, porque no es recuerdo como tal, es emoción lo que transmiten los textos. Es una emoción pura, directa. Por favor, Maite. Ya no ponemos ñoñas. Pues, claro, en mi trabajo yo dirijo una campaña que se llama Stop Ecocidio, es una campaña internacional. Sabéis que el ecocidio es el grave daño extenso y duradero a la naturaleza, eso es la definición más corta de ecocidio, un grave daño extenso y duradero. Entonces, cuando yo he hablado mucho del Mar Menor aquí en España, pero también en el extranjero, porque saben de la alianza que tenemos con el Mar Menor, hay veces que se me ha dicho, oye, pues si puedes hablar del caso del Mar Menor, digo yo encantada. Y una cosa que se me ha dicho en más de una ocasión en el extranjero es que eso de los derechos de la naturaleza, que es una cosa muy bonita, ¿no? Pero como un poco hippie, y sobre todo de los indígenas. O sea, que son los indígenas los que han empezado con el tema de los derechos del Mar Menor, de los derechos de la naturaleza en Nueva Zelanda, en Colombia, tal. Y entonces, yo lo que decía era, ¿qué razón tenéis? Porque los que están defendiendo a capa y espada al Mar Menor son los indígenas del Mar Menor, porque toda esta gente que ha vivido ahí desde la infancia, que ha visto cómo cuando eran pequeños tenían un mar lleno de vida y conforme han ido creciendo, toda esa vida se iba destruyendo, son los que han desenterrado el hacha de guerra y se han puesto a luchar por los derechos de su mar, ¿no? Y la primera vez que fui al Mar Menor, antes de la ILP, yo no sé los años, hace los años que de esto, pero... Fue en el 2021, en septiembre. Era después de la pandemia, sí, entonces. fue en el 2021, en septiembre. Sí, yo llegué allí, porque me llamaron por el tema del ecocidio, yo llegué allí y me encontré con un montón de asociaciones, que era Pacto por el Mar Menor, Alianza del Mar Menor, por un Mar Menor vivo, un Mar Menor vivo. Tal, un montón de asociaciones diferentes, ANSE, tal, y estaban todas defendiendo su mar desde distintos puntos, ¿no? También las confederaciones de vecinos, las asociaciones de vecinos, y Ecologistas en Acción, había también una de Greenpeace. Allí había un batiburrillo de gente que era muy curioso porque eran todos del Mar Menor, pero todas de asociaciones diferentes. Y yo pensé, realmente lo que importa es lo que te mueve, y qué más da que sean muchos grupos que estén defendiendo lo mismo que sea uno solo, incluso mejor que sean muchos grupos, porque han encontrado un punto de unión para la lucha. Y poco después llegó lo de la ILP del Mar Menor, que llegó en tiempos de post-pandemia, que teníamos que estar con la máscara, que la gente nos miraba horrorizada, ¿no? Cuando llegabas ahí con las firmas, te veían, bueno, como si tuvieras un veneno, ¿no? Y salías corriendo y ibas tú con el gel. No, pero te pongo un gel al bolígrafo. Y el haber conseguido esto, porque fueron más de 639.856 fueron más de 600 válidas y que llegaron al Congreso, porque a la universidad seguían llegando cajas con cientos de firmas. O sea, eso es un logro que demuestra que sí se puede, que cuando la gente se une con un objetivo común que nos mueve, sí que se pueden cambiar las cosas y que se pueden conseguir las cosas. Entonces, el haber conseguido dar personalidad jurídica al Mar Menor, eso es un hito histórico, pero no de la historia de España, es de la historia del mundo, porque miramos el mundo es muy grande y sí que se ha reconocido derechos de la naturaleza a varios ecosistemas, a muchos ríos, a bosques, a lagos, vale.
pero son muy poquitos en comparación con todo lo que se necesita proteger y reconocer que su personalidad jurídica y su derecho a existir por ellos mismos, ¿no? Entonces esto, ya digo, es un hecho histórico, pero además es el primer sitio de Europa y inmediatamente, fijaros cómo fue que inmediatamente al stop ecocidio empezó a llegarnos gente de distintos sitios de Europa que decían que cómo se había hecho en España, que ponerme en contacto con la de España porque quiero saber cómo hacerlo en el río que separa Inglaterra de Gales, los fiordos noruegos, el mar de Mármara, Estambul, la gente de Turquía está peleando por darle derechos al mar de Mármara. Ahora está el tema en Doñana, también aquí. Esto es imparable. ¿Y qué significa esto? Que por fin estamos cambiando nuestra relación con la naturaleza. Ya era hora. Quiero decir, me refiero a los blancos, a grosso modo, ¿no? A la cultura blanca que se expandió por todo el planeta, ¿no? O sea, racista. No sé, vamos, entre otras cosas porque la relación espiritual, esa relación que tú hablas, ¿no? De cuando eras niña, de por qué te emociona cuando llegas al Mar Menor, eso es una relación espiritual y eso lo perdimos en Europa, lo perdimos, ¿no? Y cuando se le da derechos a un ecosistema, lo que se está dando es reconociendo que ese ecosistema está vivo y está vivo al mismo nivel que nosotros y nos relacionamos con él y hablamos, como dicen los indígenas, ¿no? La gente nativa, los pueblos originarios, que nosotros no somos parte de la naturaleza, somos naturaleza, pero a nosotros se nos ha olvidado. Entonces, con todo esto, con toda esta lucha y esta protección del Mar Menor, lo que sale de verdad es eso, esa unión que tenemos con el planeta, que es nuestra casa, y que hemos perdido y a la que tenemos que volver, porque es la que nos da la vida, es la que nos da la vida. Y cuando se habla de lo que ha sucedido en el Mar Menor a lo largo de estos años, que se dice, bueno, ocurrió un ecocidio cuando aparecieron por primera vez los peces muertos. En realidad eso es el resultado de un ecocidio. O sea, esto no vino de la noche a la mañana, no. Esto vino de echar veneno y veneno y veneno y tantas cosas que se han vertido al Mar Menor, como se vierten en nuestros ecosistemas, como se vierten al Mediterráneo, como se vierten a todos los ríos del mundo. Y esa es una relación que tenemos que cambiar. Qué suerte que tiene el Mar Menor, que tiene a sus indígenas luchando a capa y espada por el Mar Menor. Y a eso es lo que ha conseguido, el poner el corazón en la defensa del ecosistema que te da la vida, es lo que ha conseguido tener tantos apoyos a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Entonces eso creo que no se nos debe de olvidar, porque en todos los sitios hay mares menores que defender. Aquí en la provincia de Albacete hay mares menores, quiero decir, hay ecosistemas que defender, allá donde vayamos, ¿no? Y es un cambio que tenemos que hacer en nuestras vidas, defender lo que nos da la vida, cada uno desde donde esté. Y a mí me gustaría leer una cosa que escribí para cuando me llamaban para hablar de los derechos de la madre tierra y la ley del ecocidio, porque lo que nosotros decimos es que son dos caras de la misma moneda. Tú por un lado creas derechos y por otro lado necesitas una ley penal que proteja a esos derechos. Entonces, dar derechos a la naturaleza, existe una ley, se va a hacer el reglamento, pero se necesita crear el crimen internacional de ecocidio para defender el Mar Menor y para defender todos esto que digo, de mares menores, ¿no? Todos estos ecosistemas que hay que defender a capa y a espada. Y para eso necesitamos contar con este crimen internacional, porque esto es global. Es que lo que ocurre en el Mar Menor no se queda en el Mar Menor, va al Mar Mediterráneo. Y lo que ocurre en el Mar Mediterráneo no se queda en el Mar Mediterráneo, pasa al Atlántico, y del Atlántico al Pacífico, porque el otro día salió una foto, alguien me mandó una foto del planeta visto desde los océanos, que es alucinante, porque cambia totalmente la visión. Es que casi el 80% del planeta es agua, y todas las aguas del planeta están comunicadas, porque el agua del planeta es siempre la misma y está en 3 estados. Sólido, líquido y gaseoso. Entonces puede ser más salada, menos salada, pero es la misma agua, que sube, se evapora, baja en forma de lluvia, se congela,
etcétera, ¿no? Entonces está todo comunicado, por eso también es tan importante el defender lo tuyo, lo que tienes ahí al lado, porque eso, con eso estás defendiendo el planeta. Y cuando empecé a dar charlas que me llamaban, yo escribí este texto, que lo quiero leer, y os quiero, es muy cortito, se me ha roto la patilla de la gafa justo este fin de semana. No tiene, se me ha caído el tornillo, se me caen los tornillos. Ha perdido un tornillo. Ha perdido un tornillo. Me pasa con todas las gafas, o sea que yo he perdido más de uno. Y os voy a pedir que cerréis los ojos, ¿vale? Me gustaría que cerraras los ojos e imaginaras cómo era la laguna el año en que yo nací, 1967. La mayor parte del terreno que circunda la laguna se compone de árboles, arbustos y vegetación baja. La franja de la Manga, que hace de barrera entre el mar Mediterráneo y el mar Menor, es un extenso arenal que une las dos orillas, utilizando las tortugas bobas la del gran mar para desovar. Un gran número de aves migratorias y acuáticas descansan y se alimentan en la laguna y en los grandes humedales que la rodean. En sus orillas se divisan los edificios de balnearios y la gente acude al lugar para mejorar la salud, pues sus aguas están llenas de beneficiosas sales marinas. Darte un baño en estas cálidas aguas te hace sentir mejor. Nos sumergimos con las gafas de buceo y ante nuestros ojos aparecen caballitos de mar, anémonas, cangrejillos, quisquillas, moluscos y caracolas, y nos vemos rodeados de decenas de peces de formas, colores y tamaños diferentes. Las aguas cristalinas nos dejan ver un fondo cubierto de plantas y algas que sirven de alimento y refugio al resto de especies en un entorno lleno de vida. Incluso de un solo tipo de pez, el mújol, encontramos hasta 7 especies diferentes. Esto era el Mar Menor hace unos 60 años. Qué bonito. Esto no lo podemos permitir. ¿Cómo es posible que lo hayamos permitido? ¿Cómo es posible que permitamos que los paraísos que nos quedan se sigan destruyendo? Es que no lo podemos permitir. Es que ya basta, ya basta. Entonces, aquí, en la sociedad que vivimos, hay muchas distracciones, ¿no? La vida, la sociedad es muy dura, es muy competitiva, tienes cada vez más burocracia, cada vez más complicada, pero no se nos puede olvidar esto, no se nos puede olvidar, porque es el legado que tenemos que dejar a nuestros hijos y nietos, o sobrinos y sobrinonietos. Y sobrinonietos. Lo tenemos el deber de protegerlo para los que vienen detrás. Y también porque los seres humanos no tenemos derecho a destruir el resto de la vida, no tenemos derecho a acabar con el resto de los animales, ni de plantas, ni de árboles, ni de nada. No tenemos ese derecho que nos hemos dado a nosotros mismos. Entonces, hay que cambiar esto. Y de esta forma se cambia, poniendo el corazón se cambia, porque es lo que une a la gente. Así que este libro, pues es una joya, como decía Lejos, ¿no? Es una joya. Y saldrán más cosas y... queriendo sacar incluso... Sí, si no paráis. Relatos de mi juventud, infancia, juventud, porque el otro día empezamos a recordar también de nuestra juventud, de las gamberradas que se hacían a orillas del Mar Menor, ya ves, me cogió la mano, se me untó la mano de arena, el pelo también, madre mía, las cosas que pasan en la juventud en el Mar Menor. Entonces quizá haya una segunda parte, a lo mejor la podemos meter en plan erótico. Eso se va a vender bien. Puede ser, no sé, puede ser una bomba, puede ser una bomba. Historias de amor en las orillas del Mar Menor.
Bueno, Teresa. Teresa quiere leer. Bueno, Teresa yo quiere leer. antes de leer me gustaría hacer un pequeño hincapié. Con las experiencias de la vida nos va diciendo, por lo menos a mí, no sé si vosotros pensáis igual, es que todo pasa por un algo. Cuando se decidió recoger firmas, estuvisteis ahí. Y gracias a vuestro granito de arena, hoy estamos aquí. Entonces, gracias a veces decimos no hay nada que por bien no venga. Vamos a ver, cuando pasó después del ecocidio, no del ecocidio, sino después de estar confinados en esa imperiosa necesidad humana a llegar a la naturaleza y poder respirar y disfrutar de ella, fue ese momento al ver la degradación tan grande que había, en el que surgió en la mente de muchas personas es que nos hizo decir, ¿pero qué ha pasado? Si estamos viendo en la televisión, estando confinados, que la naturaleza ha llegado a las ciudades, los animales han invadido lo que les pertenecía y le hemos quitado. Y llegamos al Mar Menor y nos lo encontramos así, con esa necesidad imperiosa. Y nos dio la tristeza que nos dio y ese bajón, dijimos, basta ya, hay que alzar la voz, hay que gritar, hay que decir que queremos un Mar Menor vivo. Y ahí empezó el 20 de junio de 2020, cuando ese movimiento ciudadano de banderas negras nos llamó la sociedad, porque dijimos, tenemos que pintar el caballito, el emblema del Mar Menor, y la tristeza tenemos que simbolizarla. ¿De qué manera? Hay que sacar a la calle la tristeza, que todo el mundo vea la tristeza que tenemos por lo que está sucediendo en el Mar Menor. No podemos consentirlo. Nos tiramos a comprar tejidos, a cortar, a pintar. Cada bandera llevaba 6 pasadas de pintura porque se la comía. La tela se comía la pintura, la poníamos a secar. Y luego en las noches ofreciéndola, haciendo pancartas reivindicativas, diciendo derechos y justicia para el Mar Menor, menos árboles, más cemento. Más árboles, menos cemento. Sí, es que ya la pasión evapopaba una voz imaginaria en nuestra mente. Y dijimos, nos tiramos a la calle y la gente decía, sí, eso de las banderas negras. Pues de ahí, ese movimiento ciudadano se llamó Banderas Negras. Ahora somos Alianza Mar Menor, Amarme. Porque tenemos que tener fuerza ante las instituciones y tenemos que contar, si somos ya más de 9.000 socios altruistamente, porque todo es gratis, el asociarse, pues estar ahí, decir, queremos presión y queremos unirnos a los grandes, yo les llamo los grandes, Pacto Ecologistas en Acción, a todos, unirnos y ser todos uno y reivindicar los derechos. Entonces fue un antes y un después, y ahí fue cuando me di cuenta de lo que yo quería en Mar Menor. Cuando dije, no concibo mi vida sin él, y empezamos a concentrarnos en la Plaza del Espejo, que es allí donde siempre terminábamos. Todas nuestras concentraciones terminaban ahí, todos los sábados de ese año, hasta que nos fuimos a la ciudad en septiembre, a mano alzada dijimos, vamos a la ciudad, vamos a seguir, nadie nos va a callar, y íbamos, aparte de todos los sábados en los Alcáceres, a los Urrutias, a San Javier, a San Pedro, a todos los sitios que teníamos que ir, pero estábamos continuamente en la calle, gritando. Y entonces fue ahí cuando nos dimos cuenta de lo que significaba el Mar Menor para nosotros. Y cómo no, cuando ya vino el segundo sábado Teresa Vicente y Eduardo Salazar, y en la Plaza del Espejo, donde siempre terminábamos, no hizo su exposición, y vimos una luz de esperanza, darle derechos al Mar Menor, eso se puede hacer. Y cuando nos explicó y demás, dijimos, vamos a por ello, no nos vamos a poner a algo que no vamos a conseguir, vamos a dar la vida si hace falta por ello. Y cogimos y salimos a la calle. ¿Cómo? Que si salimos y lo que no hacíamos era entrar a casa. Entonces me di cuenta hasta qué punto, con todas las dificultades de salud que uno pueda tener, nos arriesgamos la vida. Literalmente nos arriesgamos la vida. ¿Y cómo fuimos capaces? Yo llevé 1.226 socios. Todas las firmas que hicisteis llegaron a mí. Todas las firmas fueron registradas. La que no valía, el pliego era de 30 firmantes, pero si habían 27 válidas, se contaban 27. Que las que se llevaron al Congreso eran las válidas.
folios que llevaban 27 firmas válidas. Pues ahí empezó la lucha y, como dije y digo, comía porque me alimentaban, pero fue un esfuerzo titánico. Los que fuisteis fedatarios, vuestros registros, vuestro DNI, todo iba ahí, milimetradamente, un trabajo exhaustivo que cuando llegó allí se quedaron, que vamos, a cuadros. Abrieron unas 10 cajas y con esas de sobro. Decían, basta, basta, no hace falta más, no hace falta más. Meterlas, y las metimos a la habitación donde estaba todo clausurado para... Pero en fin, mi relato, no me extiendo más, para que veáis hasta qué punto me di cuenta de que hasta qué punto lo amaba, y hasta qué punto vosotros desde aquí, desde la lejanía, sin ser de Murcia, disteis lo que disteis en ese momento. Estamos agradecidos a toda la persona que se tiró a la calle, porque entre todos conseguimos esa cifra. Por eso no digo 640.000, digo hasta la última firma que se metió ahí, porque esa cuenta. Yo aquí mi relato se llama Mi alegre infancia en el Mar Menor. Y voy a leer, como ha hecho Julia, y hacemos todas, un pequeñito, porque no tiene desperdicio, ni desde el primer párrafo que se lee, ni hasta el último. Todo os va a entusiasmar, lo vaya a comprobar. Y yo digo, en el pequeño relato que voy a leer, al atardecer íbamos a la feria, andando con los pies metidos en el agua. El balneario San Antonio era una discoteca. Allí viví y bailé mi primera canción en pareja. En los Alcáceres fui también a mi primer cine de verano. Aprendí a nadar en el Mar Menor y a quedarme dormida con el dulce sonido de las olas. Nuestros cuerpos se acostumbraron a estar impregnados de sal y disfrutábamos de veladas inolvidables, en las que amigos del pueblo de los Alcáceres venían con sus guitarras, laudes de acordeones que culminaban en habaneras y serenatas bajo las lonas del camión. Se formaban auténticas verbenas en las que se tomaba chocolate con churros, sandías, sardinas. Estas aventuras las compartían mis padres con sus amigos camioneros y familiares. Recuerdo esos momentos maravillosos con nostalgia. Estas aventuras fueron llevando a su fin con los proyectos urbanísticos y las prohibiciones. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario o contar alguna anécdota, también lo escuchamos. Yo tengo mucha curiosidad por saber si conocéis todos el Mar Menor. Sí, yo lo conozco. ¿Todos? ¿Hay alguien que no lo conozca? Yo nací allá a orillas, a 50 metros de Mar Menor. ¿Qué dices? Oyes. A 50 Tenía que metros. haber nacido aquí, lo que pasa es que mis abuelos maternos murieron en 3 semanas y yo me soltaron ahí. Entonces lo primero que recibí fue el orden salitre, ahí en Pulmones. ¿En qué pueblo, por favor? Y los Alcáceres. Los Mis Alcáceres. abuelos se bueno. empezaban a ir a la primera o la segunda que se hizo en el pueblo. Bajabas, fue una posada mucho tiempo, hasta durante el día de mis abuelos, luego mi madre heredó, y entonces también alquilábamos habitaciones hasta los años 70, que venían allí familias de la huerta, murcianas. Para mí era... A la posada. Sí, la casa, entonces es una casa muy grande, con su aljibe de cuadra, y entonces para mí la infancia esa que estáis mencionando, para mí era algo mágico, porque era pasar de aquí, de la austeridad de los años 60 en Albacete, a la casa de los abuelos, que yo no los conocí obviamente, pero estaban presentes, muy presentes, ¿no? en la vida, tanto de mi familia, de mi madre, mi padre, mis hermanos mayores, como de los inquilinos, porque cada habitación era la habitación de una familia, era la habitación de la Julia, era la habitación de la Concha, y entonces para mí era pasar de aquí de la austeridad, ya de los años 60, cuando se llenaban aquí de huérfanos, y entonces se llenaba aquello, era un vergel, se llenaba de melocotones, de tomates de pera, de sandía, bueno, para mí era fascinante. Además era como una comuna de mujeres y niños, porque los hombres trabajaban y se iban y venían el sábado, y venían allí como podían, en el patio de la casa, ¿no? Y una casa muy grande, con 20 metros cuadrados. Cuando bajas de ahora del Bar Ramón, te tropiezas aún con lo que es la casa de mis hermanos, porque estaba allí ubicada, ¿no? Estaba allí, vamos, una casita pequeña,
Y que eso lo que conté de la infancia más o menos para mí era fascinante, porque mi primera emoción era cuando nos íbamos, ahí a final de junio, porque mis abuelos se cerró y entonces íbamos nosotros a final de junio. Para mí lo más excitante era las noches a pensar que no podía dormir, porque íbamos en tren, cogimos el tren correo aquí en la estación de Albacete, con las máquinas de vapor. Yo le daba por dejar la timba, como no podía dormirme en el tren, ¿no? Llegábamos a Torre Pacheco, un día que salimos a las 3:30 de la mañana, llegamos allí, de día ya, y venía, entonces había un tren que iba desde Cartagena hasta el Mar Menor, hasta la Ribera, ¿no? Entonces en los Alcázares en esta zona. Entonces aquello era como un oeste, te parabas en el andén a esperar que vinieran, dejabas el tren correo que iba a Cartagena y te podías ir con las maletas de madera y esas cosas y los petatas que llevabas, hasta que venía el tren de madera de Cartagena camino hasta los Alcázares, y ahí cogíamos una carcana y íbamos a casa y abríamos la casa. Bueno, no voy a agarrar los olores, las sensaciones que a mí me daba aquella casa y el patio lleno de matas, aunque no... Y así era mi infancia. Entonces sí me acuerdo, por ejemplo, todos los balnearios con mis hermanos o con mi primo, con un saco, los pilones de los balnearios, arrastrarlos de los días esos de calma chicha, cogíamos en una hora, cogimos un montón de pesquitas, un montón de langostinos de mar menor y otras cositas, y me acuerdo de pescar ahí zorros y... famosos de los zorros, las ballenetas y al valle de San Antonio, que es una discoteca, era un balneario donde la gente que iba allí de tránsito, había boxes donde se bajaban, se cambiaban y se bajaban por unas escaleras, levantaban unas cotillas, se bajaban, estaba cerrado como un peto de esos de saco, de tela de saco, y la gente se bajaba, se bañaba y volvían, que eran caminantes. Estaban los balnearios de las casas de los que tenían pasta en la orilla, ¿no? Que eran los balnearios esos que se ven allí en la foto, que eran... Bueno, no me enrollo más porque si me habláis de infancia tengo que hablarme de... No, lo vas a encontrar, lo que has dicho lo vas a encontrar todo, es que entre muchos relatos a lo mejor, pero lo encuentras todo. Mucha familia, bueno, todo. Ya estamos muy lejanos, pero entonces una de las cosas que yo me acuerdo que además mi madre me mandaba sobre la familia y mi bisabuela había tenido 18 hijos y había muerto a la mitad, pero habéis oído hablar de los Benedicto en los orejas y muchos Benedicto, ¿no? Sí. Entonces pues yo vine aquí a saludar al tío Juan, al tío Antonio, los sábados días saludo de familia cuando llegaba, ¿no? Bueno, tu relato lo queremos para el próximo. Vale, me prometo. Genial. Venga, anímate. Genial, y si tiene alguna foto, una foto también. Wow. Si tienes foto, eso ya... Luego veréis aquí las fotos pintadas de alguno. Sí. ¿Fotos de qué? Es maravilloso. Esos relatos de infancia, la verdad es que a través de ellos estamos, como dice Maite, son la excusa perfecta para remover las conciencias, remover el corazón y seguir contagiando a la gente. Porque sí que se necesita mucho corazón, se necesita mucha pasión para contagiar, para seguir con la lucha, porque ahora mismo tenemos que ser realistas. Se ha conseguido la ILP, que se haga una ley que está vigente, pero claro, ya sabéis lo que pasa con los legisladores y con los gobernantes, que las leyes están para que las cumplan los administrados, pero según qué administrados y según qué gobernantes, porque allí en el Mar Menor supongo que aquí en Albacete pasará exactamente lo mismo, pero nosotros siempre estamos reclamando que si a todo el mundo le exigen que cumpla con la ley, pues que menos que los que están gobernando hagan cumplir la ley y la cumplan ellos. Entonces, esta ley, que sí que es revolucionaria, todavía no la asumen. Y lo peor de todo que estamos viendo ahora, porque no os podéis ni imaginar, la ley está funcionando, pero muy poca gente la nombra, muy poca gente la asume, porque efectivamente, como decía Teresa, el artículo 3, que habla de la gobernanza del Mar Menor, se tiene que desarrollar a través de un reglamento. Y ese reglamento, que debería de estar ya aprobado, todavía no está aprobado. Pero bueno, nosotros seguimos ahí. Hay tres juicios, Sí, efectivamente. en curso en Murcia, Sí. y el fiscal, ¿no?, ha hecho referencia a la personalidad jurídica del Mar Menor y ha traído a juicio al Mar Menor. O sea, Y eso, que se está aplicando.
empezando a aplicar. Se está empezando a aplicar, aunque hay mucha gente que se ampara en que como todavía no está el artículo 3 desarrollado, pero bueno, nosotros estamos ahí con el tema. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con mucha gente que nos dice incluso, pero si el Mar Menor ya no va a ser como era el Mar Menor. Y yo cuento así de franca, digo, a mí, yo sé que yo no voy a poder disfrutar del Mar Menor que disfruté en mi infancia, pero yo estoy luchando porque al menos en el futuro los niños del futuro puedan disfrutar de un mar vivo, no del mar que yo disfruté, pero un mar que esté vivo, porque no podéis ni imaginar, o sea, la desolación que entra de meterte en sus orillas y no ver lo que veías antes, los caballitos, los chirretes, los cangrejos, eso, ahora te metes en el Mar Menor y es que si te cruzas con algún pescado, dices tú, madre mía, ¿qué? Bueno, a lo mejor tienes la suerte de que te pique un cangrejo azul, que eso ya sabes que es una especie invasora, que espero que se haga una película de terror sobre ella y que efectivamente hagan un cangrejo azul así de gordo y que cuando vaya algún gordo que no quiero nombrar, pues que le corte lo que le tenga que cortar. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Sí. Y a lo mejor, yo qué sé, puede tener mucho éxito la película. Lo que usted quiera dar. Pues, como no tenemos marcapáginas, dale un... ¿Cómo que no? Lo tengo en el coche. No, yo no en el coche. Toma. Bueno, queríamos explicar esto. Fijaros lo que vale, ¿eh? Os damos un billete de 50 a cambio de un billete de 10, ¿eh? A cambio de un billete de 10. Pues quería explicarle por qué he entregado por ahí algún librito y no le he dado este almanaque. Este almanaque lo regalamos y aquí pone, pone 9.000 hectáreas menos de regadío intensivo. Se van consiguiendo logros, aparte de la ILP, se nos tiene en cuenta y la presión, vamos consiguiendo cositas. 9.000 hectáreas menos de regadío intensivo se ha notado en el mar, se nota. ¿Vale? Entonces le regalamos este calendario, caballero, este calendario los enviamos en una cajita a todos los diputados cuando se iban a ver los apoyos, para que en el Congreso se apoyara a un gobernante, a un partido que tuviera en cuenta los ecosistemas, la naturaleza y el Mar Menor, para que se tuviera en cuenta. Y queríamos decir que todo esto que se está sacando íntegramente pues va para la lucha del Mar Menor, para todo lo que hacemos, pancartas, pinturas... Perdona, Teresa, y aquí, en la parte de atrás del libro, va el código QR para que os hagáis socios totalmente gratuito, no cobramos a ningún socio de Amarme. ¿Por qué? Porque no nos interesa cobrar, nos interesa ser muchos, como dice Teresa. ¿Para qué? Las instituciones. Exactamente, porque no es lo mismo llegar ante una administración y decir somos 20 socios de Amarme, que decir somos 200.000 socios de Amarme. Ya somos más de entonces, eso hace más presión, ¿no? ¿Creéis que hará presión? Pues os animo a que compartáis el código QR y os hagáis socios todos, porque no vale absolutamente nada. Muchas gracias. Cada mes lleva su foto del Mar Menor, cada mes lleva aquí una imagen pues, de la lucha, de todo lo que estamos haciendo. Y ya os digo, íntegramente, hay quien tiene intereses en que las cosas no vayan adelante con la ley y con la publicidad que tienen la fuerza de controlar los medios, tienen la Fundación Ingenio, nosotros no tenemos nada más que la fuerza de la ilusión y de trabajar por salvar. Nuestro interés es el ecosistema. Y como hay intereses particulares, por ejemplo la agroindustria, la agroganadería intensiva, todo lo intensivo, que es enriquecimiento para unos pocos y el destrozo para los que estamos y las futuras generaciones que vienen, pues ahí tenemos a la gente que dice que estamos politizados. Eso es lo primero que hace. Con la ILP surgió una cosa muy graciosa que yo me echaba mano a la cabeza. ¿Cómo puede ser que Albacete, Cádiz, Valladolid,
Cataluña, Madrid, se tiren a la calle, no conoce, la mayoría de gente no conoce el Mar Menor. Y aquí te pones a pedir la firma y mucha gente decía que no, o te ignoraban o no te miraban. Y es que no se le ocurrió al presidente de la comunidad autónoma, lo primero que hizo, coger y los 3.000 ridículos euros que tenía de subvención la Cátedra de Derechos de la Naturaleza, que presidía Teresa Vicente, promotora de la ILP, coger y quitarlo. Ya hay que dijo, fue el mensaje que lanzó a la sociedad como que nos lo quitaba y que eso como que no lo apoyaban. ¿Qué pasa? Que ya ahí dijo que esto estaba politizado. Pues mucha gente no firmaba por eso, porque ya estaba politizado y estaban en contra todos los que apoyaban el partido. Entonces eso para nosotros fue algo tremendo, el ver cómo os tirabais en aquella época a la calle desde todas las provincias aledañas, conocierais o no conocierais el Mar Menor, y allí cómo nos negaban, cómo nos insultaban, nos insultaban, nos seguían diciéndonos, cuando más gente teníamos en la cola, nos decían barbaridades, como que va a llegar el momento en el que veamos el Mar Menor plantado de limoneros, todo el Mar Menor plantado de limoneros. Y nos iba siguiendo esa persona, nos iba siguiendo. Y esperaba, yo ya cuando lo veía aparecer, digo, espérate que todavía no se va a acercar porque hay 4, ya verás cuando se acerque. Hasta que se me hinchó las narices y le dije, ¿no sabe usted? Con el pinganillo a todo volumen en la plaza de Santo Domingo, ¿no sabe usted dónde yo le plantaría un limonero a usted? Digo, y no un limonero normal, sino con las ramas bordes, con esos pinchos horrorosos. ¿Dónde se lo plantaría usted? Porque nos seguía por toda Murcia, se venía a los Alcáceres y ya dejé de verlo, porque eran un insulto. Y ya os digo que fue tremendo desde... O decirnos si íbamos a Mazarrón, decirnos, os vamos a firmar, pero para que se arregle el Mar Menor, para que no vengáis a invadirnos. Estéis colapsándonos el Mazarrón. No estéis colapsando Mazarrón. Porque ¿qué pasa? Que la gente, como no se metía ahí, pues iba a las playas aledañas. Y os voy a decir, es engañoso lo que están tratando de hacer. Campañas que hacen como que el Mar Menor está muy bien. Los contaminantes son incoloros. Y a día de hoy la Rambla del Arguijón baja igualita, no llueve, ya es una rambla pluvial. Y baja igualita cargada segundo a segundo de nitratos, fosfatos y todo lo que viene de la ganadería intensiva y de la agricultura intensiva. Tratan de desvincular como que es de los alcantarillados. Hemos visitado las depuradoras y vemos cómo van. Y se están cambiando alcantarillados para separar las pluviales de todo esto a raíz de tanta firma. Por eso estamos presionando, que no ha salido el reglamento, pero estamos con otras cosas, porque no paramos. Y ahí nos unimos todos. Ecologistas de Nación en Murcia nos apoyan en muchas cosas que hacemos, que nos veréis allí, y es estupendo porque la fuerza va a ser la fuerza de la ciudadanía y de todos unidos la que haga que esto no llegue a más. Perdonad que me hace bullir. Como dice, y es que, como les digo a muchas personas, usted se bañaría en lejía, en amoníaco o alcohol, usted se metería a bañarse, a que no, pero está clarito. Una bañera de alcohol o de lejía está clarita, como el Mar Menor. Se metería, yo quiero bañarme en agua salada, en agua de mar, pero si tuviera lo que entra los contaminantes color, nos echaríamos mano a la cabeza. ¿Por qué ustedes no ven berberecho? ¿Por qué no ven vida en el Mar Menor? Por todo lo que está entrando allá. Pero Teresa no lo vuelva a decir, ese tema. Si supieras lo que me contestaron a mí el otro día, hay gente preparada para todo, ¿eh? Porque Teresa lo dice mucho. Yo lo digo, claro, digo, ¿usted cree que el agua, porque esté así clara, digo, pero igual está, efectivamente, el alcohol, está la lejía y tal, y se me ocurrió decir la ginebra. La ginebra, y entonces me contestó el hombre, y dice, pues me encantaría que tuviera el Mar Menor lleno de ginebra. Y a mí me han llegado a decir, no te molestes, Julia, si lo que le importa a la gente es simplemente que se ponga gresite en todo el Mar Menor,
y tener aquí una piscina gigante. No te molestes, Julia. No sigas tratando de presionar o tratando de convencer a la gente. ¿Por qué? Porque vemos gente que efectivamente no quiere saber, que eso es lo más gordo. Que nosotros muchas veces nos ponemos a decir cosas y vemos gente que nos dice, pues donde yo me baño está el agua preciosa, porque yo en mi yate me voy a la isla no sé qué, tal y cual. Te quedas diciendo, ¿para qué me voy a molestar yo en convencer a esta persona si ya me ha dicho que tiene un yate que se va a tal? Hemos oído disparates. Como ha dicho Teresa, nos han apoyado desde toda España, que es vergonzoso que la Asamblea Regional no apruebe la iniciativa legislativa popular y que el Parlamento de Navarra lo apoye. Eso es muy fuerte, que allí se consiguieron cantidad de firmas. ¿Por qué? Porque teníamos a personas apasionadas, realmente apasionadas. Tenemos a nuestros ángeles, tenemos a Paco, que han estado allí luchando. Y bueno, pero que te quiero decir, y como ha dicho María del Mar, gente que incluso no conoce el Mar Menor. Imaginaros, Mari Carmen Pereira, que siempre la nombro, perdonad, pero Mari Carmen Pereira, una ingeniera agrónoma, que no estoy diciendo una persona, ingeniera agrónoma que sin conocer el Mar Menor, todos los viernes, lloviera, nevara, hiciera frío, hiciera calor, Filomena, ahí, con la Filomena que la pilló, En Madrid. En la salida del metro de Callao, pidiendo firmes. Que yo fui a Madrid 2 veces y estuve con ella recogiendo firmes. Y el día que la llevamos a ver el Mar Menor, que la llevamos con los ojos tapados y la descubrimos allí, dijo, ha merecido la pena. Y sigue. pero eso lo hizo desde el Cabezo Mingote, Sí. pero tengo que decir... Del Cabezo, del Carmolí. Del Carmolí, pero cuando yo me fui al balneario La Encarnación y la llevé, le dio por llorar, y yo creía que iba a decir, ¡wow, qué bonito! Porque yo no iba cuando fueron al Cabezo, yo no iba, y yo no comprendía por qué lloraba. Ella sí perdió a su madre, no se pudo despedir, porque ella cogió el COVID, y su madre la contagió, y le pilló en el hospital, no pudo despedirse de ella, y era como que en ese momento fue una lucha de decir, lo di todo por ti, pero tú como que me has quitado a mi madre. Fue así una lucha interior que tuvo ella, pero después dijo que valía la pena después, pero ahí se desahogó, que dice que no podía llorar, y ahí pudo desplayarse, llorar y sacar todo lo que llevaba dentro. Entonces también hay esos momentos importantes que se han quedado para esta persona que hizo también tanto en Madrid, también hace bien nombrarla. Bueno, y ahora que estamos así en petit comité, en confianza, os voy a hacer una pregunta y quiero, por favor, que seáis sinceros y sinceras. ¿Creéis realmente que estamos locas? En el Por buen favor. sentido. Por favor, sí. Sí, ¿verdad? Vale, perfecto. Que es una locura maravillosa, ¿verdad? Pues espero que os quedéis todos contagiados de esa locura. Pues a esa pregunta que tú has hecho quiero contestar una cosa, que si en nuestra niñez nos dio el Mar Menor, ahora he descubierto, porque yo me sentía como un bicho raro y como que estaba loca, por sentir lo que sentía, esta tristeza, este agobio que me quitaba la vida, y por qué yo volvía al Mar Menor si cada vez que iba y me regresaba a Ribera de Molina me iba llorando, que por qué me iba llorando y por qué yo volvía, si era una tristeza tan grande la que me daba. Pues así, a día de hoy me sigue dando, nos sigue dando, porque he conocido personas, Eso es maravilloso. Sí. personas con las que comparto todo lo que yo sentía, que me sentía como una persona no comprendida, me decían mis amigas, pero Tere, pues no, me sigue dando estas personas que he conocido, me sigue dando este momento con vosotras, me sigue dando esta oportunidad de agradeceros lo que hicisteis, poneros cara, porque me llegaban vuestros nombres, vuestros pliegos, vuestro esfuerzo, y ahora os pongo cara. Todo esto nos lo sigue dando el Mar Menor, y aquí no acaba. Ve a saber hasta dónde nos lleva.
Quiero darle las gracias a Isabel, que es la que ha organizado el acto está enseguida que se lo dije con sus compañeros, pero ella fue la que trató conmigo y la que nos propuso hacer aquí una presentación del libro. Y Diago también tú, Isa. Venga, un aplauso primero para Isabel. Un aplauso gracias. A todos, que habéis dicho tantas cosas. Pero... Y no hemos leído casi relatos. ¿Conoces el Mar Menor? Sí, claro. Vale. Desde los 2 años, sí. Tu relato lo queremos. No, pues que es un placer porque es verdad que tenéis una actividad impresionante, yo no sé de dónde sacáis la energía, he ido siguiendo todo lo que tenéis por aquí, los billetes, los calendarios, todo eso, y que también pues nos inspiráis para seguir, o sea, al final es una lucha que nos sirve de referencia para muchas otras. Aquí tenemos como los mares menores, tenemos las tablas de Daimiel, tenemos el acuífero sobreexplotado del Júcar al 20%, vino Pedro de las lagunas de Ruidera, vino Pedro de Ecologistas Nación Murcia, hicimos una compartida, también comparando porque al final la agroindustria, los cultivos intensivos, los regadíos intensivos y la ganadería industrial lo tenemos compartido, o sea que al final también es un punto de unión de muchas luchas y de muchos territorios y por eso creo que también es muy, muy especial y lo estamos demostrando hoy, ¿no? Y bueno, y lo de Navarra, vamos, a mí eso también me llama mucho la atención. Fijaros tantas diferencias. Con el País Vasco y Cataluña estuvieron casi desde el principio gente que se cruzaba por estas cosas. Entonces nos quieren dividir tantas veces y cada vez más, ¿no? Por temas y polarizarnos y al final estas cosas que son lo más básico que tenemos, pues nos ayuda a unirnos, ¿no? Y nada, pues daros las gracias a vosotras de nuevo, un gran aplauso y animaros a que nos tomemos una caña por ahí y sigamos la sobremesa. Quería decir, porque ya al final hacemos muchas cosas conjuntas, ahora hemos hecho el abrazo a la Madre Tierra, lo siguiente va a ser, si nos sale antes otra idea, porque aquí todas las ideas suman, uno lanza una idea, allá que vamos todos. Pero todos la apoyan rápidamente. Entonces vendrá el abrazo al Mar Menor, el cuarto abrazo al Mar Menor y el segundo a todas las aguas. Mira las cadenas que hemos hecho a nivel nacional. Stop Ganadería Industrial, que estamos hermanados aquí, pues la verdad es que les encantó la idea, están también este año con el agua y lo han puesto en marcha en un montón de pueblos galos conquenses. Precioso. Y os quería decir que este año pasado, en septiembre, hicimos el primer hermanamiento de aguas europeas. 15 países vinieron representados. Y para este septiembre se está preparando el hermanamiento en la laguna de Venecia. Vinieron todos esos países aquí. Tuvieron 3 días, viernes, sábado y domingo. Fueron unas jornadas súper intensas, a tope. Fue muy emocionante y sí que es verdad que con el Ecologistas de Nación lo hicimos con la Albufera de Valencia y con Doñana. Entonces, pues siempre ha quedado ahí que han nombrado Daimiel y la laguna de Ruidera. ¿Por qué no? Hacerlo también, algo así simbólico, que estamos abiertos a tantas cosas. Porque los problemas son comunes, como ha dicho Isabel, efectivamente. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Yo quería agradecer, yo soy de Murcia, de toda la vida, casé aquí y aquí me vine. Y he tenido casa en los Urruques y he disfrutado mucho. Pero firmé aquí en Albacete por la ILP. Y hoy estoy aquí y también en Albacete. Lo que quiero es reconocer el apoyo que desde fuera de Murcia se hizo. Y seguramente ahí está tan viciada la cosa que si no hubiera sido por toda la gente de fuera de Murcia no se podría haber salvado. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces es mérito más de la gente de fuera de Murcia que de la propia gente. Sí.
Os voy a decir una curiosidad que es muy importante también a tener en cuenta ante tantas curiosidades y anécdotas que hay de todo el proceso. Cuando se hizo la ILP creo que merecéis saber muchas cosas y una de ellas va a ser esta. Yo personalmente, Julia se grabó y se tiene ahí documentado, pero yo personalmente, cuando estaba gobernando por el PP, de Cieza, le pedí la firma 3 veces, de la Plaza de Santo Domingo a Juan Ben... Se refiere a Teodoro. A Teodoro. Fui pidiéndole la firma y echaron fotos a las compañeras y demás. Pero no quisimos darle publicidad. Después a Julia le pasó lo mismo. Me vengo a decir, jamás pensaban ellos, no lo apoyaban, pero jamás pensaban que lo íbamos a conseguir. Y en el último momento lo apoyaron. Sí, pero ahora os voy a decir el porqué. Pasó una cosa muy curiosa. Cuando di de plazo hasta el último momento era el 25, el 27, nosotros el día 24 fue domingo. Y ese domingo todas las cajas, que son 1.226 fedatarios, yo los tenía empaquetados todo en casa y estaba en la universidad también el resto de todos los demás fedatarios. Y se dijo de venir a mi casa y que cuando contabilizáramos, volver a contabilizar, que la tenían empaquetada todas las firmas válidas y todo en las cajas y con todas las cifras que había. Cuando vieron los compañeros, vinieron los fedatarios promotores. Nos reunimos en mi casa y cuando sacaron todas las cajas y vieron todo lo que había allí, se quedaron anonadados. Claro, yo tengo la casa, la parte de abajo, tengo llave que es independiente a lo de arriba. Era como un búnker, mi casa, porque tenía esa llave del salón, la llave, el tranquillo de la puerta y los últimos días procuraba no salir. Aguanté hasta el día, eso el 24, y aguanté hasta el 25, el 24 ya decidimos, y lo llevamos todo, que yo me sentía muy mal y decía a los compañeros, deberían saber todo esto y no poderlo compartir. Pasó lo siguiente el día 25, que dije que era el último día límite, en la puerta del Corte Inglés se entregaban las firmas de tal hora a tal hora. Me llegaron, yo me quedé alucinada, pero yo ya no hablaba, no podía decir que ya habíamos decidido el domingo que no cogíamos esa prórroga que no habían aprobado. Nosotros calladicos, porque íbamos a dar el sorpresón, porque teníamos pánico. Pánico teníamos de lo que pudiese pasar. Igual que pasó con Bárcenas, con los ordenadores, igual que pasó en Barcelona con todos los datos que borraron, y a mí me llamaban diciendo, Jesús Putilla, Tere, vale más que oro, ni lingotes de oro lo que tienes. Y dije, no me digas por teléfono nada, no vamos a hablar. Y no hablábamos por teléfono, en fin. Entonces, el día 25 yo lloraba. Yo lloraba porque sabía que el día 27, 2 días después, nos vamos a Madrid y no lo sabía nadie. Nadie nada más que nosotros, que no íbamos a coger la prórroga y que no íbamos a ir a Madrid. Y que íbamos a ir tan temprano que cuando vinieran a darse cuenta, yo un mes antes le dije a periodistas de Madrid que si yo le llamaba, despistando, que si yo le llamaba cuánto tardaría en llegar en Madrid a un punto concreto a dar una gran noticia. Y me dijeron, llámame y en 15 minutos yo te tengo a los periodistas allí. Pues bueno, cuando ese 25 yo lloraba, pero era de emoción, y yo decía, colchón, ya teníamos todas las firmas. Desde el día 7 de octubre, que dije que habían ese mismo día contabilizamos, 450.000 firmas, pues el día 25 ya teníamos más de 500.000, teníamos 530.000, y eso era colchón, no nos íbamos a ir con 500.000 porque sabíamos que no iban a descontar. Pues bueno, cuando yo decía colchón, colchón y lloraba, y los demás compañeros yo no podía decir por qué lloraba. Y entonces los demás nos abrazábamos y todos llorábamos, en la puerta del Corte Inglés, todos lloraban, venían de Albacete, firmas, paquetes de pliegos, de Alicante, Valencia, de todos sitios llegando, y yo decía colchón, colchón, lleváronlo a la universidad, y con un carro iban para la universidad, y allí le dije a varias compañeras, Marisa y todas las demás, que se fueran para allá, se me ponen los pelos de punta, porque lo sigo viviendo. Se la llevaban allá a contabilizar, era madrugada y todavía no habían terminado, y venga a llegar, y venga a llegar. Íbamos a Madrid, esa mañana recogimos, nos abrieron correos
para recoger lo que venía de Barcelona. Habíamos concretado para que de Barcelona llegaran a Madrid esa misma mañana y íbamos para allá contabilizando, hasta el último momento contabilizando. Y yo de vez que no podía decíroslo y que merecíais saber lo que iba a pasar, pero porque no se enteraran, esto viene. Porque cuando llamé, yo ya estando en Madrid llamé a los medios de comunicación. Te quiero en la puesta del censo electoral central en 10 minutos. Cuando nosotros bajamos de entregar las firmas, ya estaban allí. Entre ese intervalo, antes de dar la noticia, le dije a Teresa: Vicente, espera que tengo que informar. Ángela, que fue Ángela la que mandó el escrito, Ángela, di a los compañeros que se han entregado las firmas. No sabía ninguno que iban las firmas para allá. Las entregamos un día antes. ¿Qué pasa? Que cuando le pusieron las cachofas presidente de la comunidad autónoma, no tuvo más remedio que decir que si la sociedad lo había conseguido, que si la sociedad lo quería, que lo apoyaban, pero con la boca chica, porque a día de hoy, si pueden, quieren cargárselo. Por eso creemos que están poniendo impedimentos arriba para que el reglamento, que es el último trámite, que queda el último, que no salga. Entonces creo que debéis de saber todo eso. Apoyan con la boca chica, no se enteraron y les vino de sopetón, porque eso no se lo esperaba nadie, que lo consiguieran. Y lo consiguió. ¿El triunfo de quién fue? De la sociedad. La sociedad, la ciudadanía. Lo hiciste imposible. Ahora ya. Bueno, nos hemos despedido ya un montonazo de veces. Esto es todo y otra vez. Y esto es todo y esto es